Saludos, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario del 24 News. Abrimos nuestro informativo con la situación en Gaza, donde la ocupación sionista prosigue sus crímenes contra los hospitales gazatíes. Al menos 12 palestinos han caído en mártires este lunes en un bombardeo del hospital indonesio ubicado cerca de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, luego de bombardear el quirófano de esta única instalación de salud que aún presta servicios parciales en el norte de Gaza. El ejército genocida lo mantiene sitiado con tanques y francotiradores. La ocupación sionista ataca también a escuelas. Al menos 12 inocentes han caído en mártires hoy y numerosos otros han resultado heridos cuando la ocupación lanzó esta tarde un ataque de artillería contra una escuela de la UNRWA que albergaba a cientos de desplazados. Aviones de la ocupación sionista llevaron a cabo otros ataques contra el centro y el sur de la Franja de Gaza, en particular en las regiones de Al-Mugarqa, Beni Suhaira y Han Yunes, ocasionando decenas de mártires y heridos. El Ministerio de Sanidad palestino ha anunciado esta noche que el número de mártires superó los 12.916, mientras que los heridos ascienden a 32.850. La ola de la violencia afecta también a los palestinos de Cisjordania ocupada. El Ministerio de Sanidad ha anunciado este lunes que un joven palestino había sucumbido a sus heridas sufridas a consecuencia de una bala disparada por la ocupación en Jenin hace unos 15 días. Las fuerzas de ocupación han procedido, por otra parte, a la detención de al menos 50 palestinos en el Jalil, Beit Lahem, Ramallah, Naplusa, Tulkaram y el Quds Este. Sin escuelas, sin educación y en medio de las bombas, así han celebrado este lunes los niños gazatíes el Día Universal de la Infancia, privados de todos sus derechos elementales garantizados por las cartas internacionales. Este año es particularmente siniestro para los niños de Gaza, que se encontraron en primera línea de las bombas sionistas. En total son ya más de 5.000 niños gazatíes los que murieron desde el 7 de octubre pasado a consecuencia de los ataques sionistas. Por su parte, la resistencia palestina ha anunciado la destrucción de 60 vehículos militares sionistas, incluidos 10 transportadores de soldados, en las últimas 72 horas. El portavoz de las brigadas de Al-Qassam, Abu Ubaida, anunció que sus combatientes llevaron a cabo operaciones precisas contra las fuerzas sionistas incrustadas dentro de Gaza. Y en Argelia, el primer ministro argelino Nadir Al-Arbawi reiteró este lunes el llamamiento lanzado por el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune a todos los hombres libres del mundo y las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos a presentar, una denuncia oficial ante la Corte Penal Internacional contra la entidad sionista por sus crímenes en la Franja de Gaza. El primer ministro Al-Arbawi reiteró este llamado con motivo de la apertura en Argel de los trabajos del diálogo jurídico africano. Los principios básicos de los derechos humanos se vulneran en Palestina ocupada como consecuencia de la guerra de genocidio colectivo que está practicando el ocupante sionista contra el hermano pueblo palestino. Ante esos crímenes, la comunidad internacional es incapaz de imponer el respeto de los derechos humanos. Por ello, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, reiteró su llamamiento en apertura del año judicial a los hombres libres, juristas y organizaciones de defensa de derechos humanos a presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional y las organizaciones internacionales de derechos humanos contra la entidad israelí por los crímenes que comete contra palestinos indefensos, especialmente en la Franja de Gaza, llamando a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para garantizar la protección al hermano pueblo palestino. Y en Marruecos continúan las manifestaciones en las principales ciudades del país para denunciar la agresión sionista contra la Franja de Gaza y rechazar la normalización de las relaciones entre Marruecos y la entidad sionista. Detalles a continuación con Kahira Mansari.
Desde el inicio de la agresión sionista contra la Franja de Gaza el pasado mes de octubre, miles de marroquíes abarrotan las calles de las principales ciudades para expresar su apoyo a la causa palestina y rechazar la normalización con la entidad sionista. Una manifestación organizada ayer en la ciudad de Meknès fue reprimida por los servicios de seguridad marroquíes que retiraron a los manifestantes las banderas palestinas. A pesar de la represión y de las restricciones de seguridad, el pueblo libre de Marruecos sigue organizando multitudinarias marchas pacíficas para exigir además el cierre de la conocida como Oficina de Enlace Sionista en Rabat, en escenas que encarnan una gran ruptura entre el régimen y la calle en el reino. Para el secretario general del Partido Marroquí Justicia y Desarrollo, Marruecos cometió un grave error al normalizar sus relaciones con la entidad sionista. Si el partido cometió un error en el pasado con esta normalización, por supuesto que lo admitimos, pero hay que saber que el partido nunca estuvo de acuerdo con este acercamiento. El partido está contra la normalización, una posición que siempre adoptó. El ex líder del partido Istiqlal y ex ministro marroquí Mohamed El Khalifa llamó por su parte a la necesidad para todos los países árabes de poner fin a la normalización con la entidad sionista, una entidad sinónimo de crimen, mal y esclavitud. En cooperación, el presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, efectuará mañana una visita oficial a Argelia, visita durante la cual copresidirá con el presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, la segunda sesión del Consejo Argelino-Turco de Cooperación de alto nivel, según un comunicado de la presidencia argelina. En cuestión del Sáhara Occidental, el primer ministro argelino Nadir Arbawi lamentó la privación del pueblo saharaui de su legítimo derecho a la autodeterminación desde hace cerca de 50 años, llamando a intensificar los esfuerzos para garantizar el respeto de la aplicación de las resoluciones pertinentes que garantizarían al pueblo saharaui este derecho tan legítimo. Los derechos humanos incluyen también el derecho de los pueblos a la autodeterminación, un derecho inalienable reconocido unánimemente por la comunidad internacional a través de las resoluciones de la ONU. Este principio fundamental de autodeterminación ha sido una solución justa a numerosos países africanos para obtener su independencia y disfrutar de su libertad y dignidad. Sin embargo, el pueblo saharaui sigue siendo privado desde hace casi 50 años de su derecho legítimo a la autodeterminación, lo que impone intensificar los esfuerzos para reunir apoyo internacional para activar los mecanismos que garantizarían la aplicación de las resoluciones pertinentes. Y en España, el presidente socialista del gobierno español, Pedro Sánchez, ha desvelado este lunes la formación de su gobierno de coalición de izquierda, en el que mantiene los ministros de departamentos esenciales, tales como el de Exteriores, Transición Ecológica, Defensa e Interior. Además, Sánchez ha anunciado que su nuevo gobierno tendrá un acento feminista. Gente joven en nuestro país. El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista, con 4 vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Un gobierno de mujeres y de hombres para dotar de estabilidad al país durante estos próximos 4 años. Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y de explicarlos públicamente. Nos vamos a Argentina, donde el economista libertario y ultraderechista Javier Milei será el próximo presidente del país para los próximos 4 años, tras su contundente victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con un 55% de votos frente al 44% para el ministro de Economía saliente, el peronista Sergio Massa. El nuevo inquilino de la Casa Rosada aseguró que su elección como presidente de Argentina comenzará la reconstrucción del país.
quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios. Hoy retomamos el camino que hizo grande este país. Hoy volvemos a abrazar las ideas, la libertad. Y por su parte, el ministro de Economía saliente, Sergio Massa, reconoció su derrota en el balotaje que dio el triunfo a su oponente, líder del partido Libertad Avanza, a quien felicitó y deseó suerte. Decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Cada uno de los fiscales de nuestra fuerza política y de la otra fuerza política que le dieron la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina, es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo. Y para analizar la situación un día después de las elecciones presidenciales de Argentina, tenemos el placer de invitar hoy nuestro telediario al consultor político desde Buenos Aires, Argentina, Tobías Belgrano. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, equipo de Al24 News? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Gracias, bienvenido. La elección de Milei, pues, frente a Argentina marca un giro a la derecha que el país casi no conoce desde hace la época de la dictadura. ¿En qué medida el ascenso de Milei al poder puede afectar a la vida de los ciudadanos argentinos? Bueno, además de ser un giro a la derecha que no conoce la Argentina, es un giro a la derecha que no se conoce en el mundo. La realidad es que el modelo que está llevando adelante Javier Milei, el modelo liberal libertario, como él llama, con la mercantilización y la apertura de nuevos mercados en la mayor cantidad de las áreas de la vida posible, es un modelo que no se ha llevado a cabo en casi ningún país ni de la región, y de hecho las pocas experiencias que hay es en pequeñas comunidades, en algunos incluso pueblos de Estados Unidos, que hay un caso bastante reciente en Estados Unidos que se ha hecho una nota respecto a la implementación del libertarianismo y de la mercantilización de la vida cotidiana como modelo económico para un país tan grande como Argentina y para una economía que es la cuarta de América Latina. Sí, y justamente pues estabilizar la dramática situación económica de Argentina, la tercera de América Latina, y fortalecer también la gobernabilidad del país figuran entre los desafíos más importantes que se presentan ante Milei en los próximos 4 años de mandato. ¿Cómo cree usted que puede afrontarlo Javier Milei, estos retos? Bueno, en principio la cuestión económica y de la inflación va a ser central, encontrar algún tipo de estabilización, algún ancla en algún área económica, que sea, véase el dólar. Javier Milei quiere buscar esta ancla mediante la dolarización, pero esta dolarización implica la destrucción de muchos puestos de trabajo y la reducción del poder adquisitivo de los salarios. Correcto. A nivel masivo, con lo cual implicaría una disrupción en la economía cotidiana de todos los argentinos. Hay que ver si el gobierno tiene la capacidad política de sostener este tipo de reformas tan radicales que no se llevaron a cabo ni siquiera en los 90, que fue la época de la convertibilidad, cuando el dólar y el peso argentino estaban unificados en valor en 1 a 1. Con lo cual, este tipo de reformas son muy difíciles de hacer. La última vez que se hicieron en la Argentina, en los años 90, se confiscaron los ahorros de los argentinos en los bancos. Por lo tanto, si Javier Milei es capaz de llevar esta dolarización, no se sabe si va a tener que confiscar ahorros de los argentinos, no se sabe si va a haber una corrida bancaria, cambiaria, no se sabe si le van a prestar los dólares a la economía argentina, que está totalmente devastada por su endeudamiento con el Fondo Monetario. Sí.
Y esta elección a nivel de la calle ha provocado reacciones muy diferentes entre partidarios y también los que se oponen. Veamos a continuación la reacción de la calle argentina a la elección de Javier Milei. Yo la verdad estoy feliz, o sea, que haya ganado Javier Milei para mí es un logro porque yo trabajo de seguridad privada, mi salario es de $300 blue, así que imagínate que para mí que gane él está, bueno, de hecho cuando fueron a festejar ayer al Obelisco yo estaba laburando y tenía ganas de escaparme y ir para allá, ¿viste? Pero no, yo estoy muy feliz y la verdad que me alegra de que la Argentina no esté perdida, ¿viste? En el populismo barato de masa y todo el progresismo asqueroso que bueno, que ya no va. La verdad que es una gran incógnita, porque bueno, yo personalmente no lo voté. Sentía que era como, no sé, salto al vacío. Bueno, Dios quiera que nos sorprenda, pero bueno, a mí me da un poco de miedo Macri que está atrás de él, pero bueno, esperemos que la gente no se haya equivocado y bueno, hay que respetar lo que decidió la mayoría. Tobías, pues acabamos de ver la reacción de algunos ciudadanos argentinos en las que uno se congratulaba y otro dijo que la elección de Milei le provocaba miedo. Yo quiero lanzar una pregunta: ¿a qué se debe este giro a la derecha? ¿Es culpa acaso del ejecutivo anterior que no supo reflotar la economía o simplemente deseo de cambio? Yo creo que las últimas tres elecciones fueron las que llevaron a Javier Milei, las últimas tres presidencias fueron las que llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada. Desde el 2011 que la Argentina no crece y que durante la presidencia de Macri se deterioró el poder adquisitivo del salario y ese deterioro del poder adquisitivo del salario, como decía el entrevistado en el móvil, sí, pasó de ser Argentina pasó de tener uno de los salarios mínimos más altos de América Latina, que rondaba el salario mínimo los $500, y hoy es uno de los más bajos de América Latina, con lo cual el enojo y la bronca con el establishment político fue el que ganó las elecciones. La bronca es la que ganó hoy, pero hay un sector de la clase media que tiene más para perder y de las clases medias altas que tienen más para perder, que miran con preocupación este salto al vacío y, como decía el profesor universitario, sobre todo los sectores medios y más que más están insertados en la vida pública, están muy preocupados respecto a la presidencia de Javier Milei y a las implicancias que puede tener en su vida diaria. Sí, y yo quiero también aquí destacar que Milei prometió en su campaña recortar presupuestos públicos para servicios tan básicos como sanidad y educación. ¿Esto afectará a los más vulnerables o Milei está planteando acaso sustituirlos con otros servicios? ¿Cómo puede afrontar el ciudadano básico estos recortes? La realidad es que no sabemos, desde acá en Buenos Aires no sabemos bien lo que va a pasar, la incertidumbre es total. Uno de los subsidios que quiere quitar Javier Milei, que es uno de los que más aporta a los sectores más vulnerables, es el subsidio al transporte. El subsidio al transporte es una de las claves en América Latina, que es lo que termina generando caos social. Recordemos que a finales de los 80 el Caracazo se da por un aumento de los precios del transporte público. En Chile el estallido social en 2019 se da por un aumento en 30 pesos en el metro de Santiago, con lo cual la moneda está en el aire, no sabemos bien qué es lo que va a pasar acá en Argentina y como dice el profesor universitario, el salto al vacío es total, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, no hay clarificaciones de quién va a ser el ministro de Economía, no hubo reunión que estaba prevista para el día de hoy o que habían empezado las conversaciones el día de hoy entre el presidente saliente y el presidente electo, con lo cual todavía estamos a la espera de ver que nos presenten un plan económico a la ciudadanía argentina y ver hacia dónde está dirigida la sociedad argentina. Pero yo particularmente lo pienso como reflexión, un poco también pensando a nivel global y en el mundo que nos estamos enfrentando, es que en la Argentina al día de hoy ganaron los liderazgos fuertes, no los titubeos, no la incógnita de los establishment políticos que no dan una dirección clara hacia dónde vamos. Javier Milei no está dando hoy un programa claro, pero sí hay una clara intención de girar a la Argentina hacia la derecha, hacia Occidente y hacia el liberalismo económico. Y eso es algo que Sergio Massa no pudo terminar de proponer hacia dónde se iba a dirigir a la Argentina y poder
persuadir a los votantes de elegir su alternativa. Sí, sí, Sergio Massa, pues recuerdo que en algunos de sus mítines proponía salvar o mantener la soberanía del país y justamente frente a la deuda que tiene actualmente el país con el Fondo Monetario Internacional estimada en más de 400 millones de dólares. Justamente, Milei, ¿qué medida ha previsto para afrontar esta deuda con el FMI? No hay una conversación clara con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy en día en Buenos Aires se comentó que el acuerdo está en pausa, todavía no se va a tener que redefinirse con el nuevo gobierno, pero el Fondo Monetario ya ha dado algunas pistas de hacia dónde está orientado, de qué piensa de los planes de Milei, sobre todo de la dolarización. Ha sido bastante crítico del plan de dolarización de Javier Milei, sumado a también las posturas que ha tenido el libertario de romper relaciones con países que son elementales para las cadenas comerciales de Argentina y de exportación, que son los que garantizan los dólares para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, una de las medidas también pues ha prometido la dolarización de la economía argentina como posible solución para salvar este problema de deuda, pero ¿acaso esto podría provocar también, por otro lado, un enfado para el bloque de los BRICS al que Argentina accederá el próximo año, 2024? ¿Esto puede también frenar la adhesión de Argentina al BRICS? Porque no es compatible con la política de este bloque. Sí, por supuesto. Como bien indicas, el BRICS ha avanzado, ha buscado una desdolarización de la economía, mientras que Javier Milei va a contramano de eso, a contramano de sus socios comerciales de Brasil, de China, que son de los principales socios comerciales de la Argentina y que muchas provincias argentinas viven de las exportaciones a estos países, con lo cual nuevamente, y citando nuevamente al profesor universitario, hay mucha preocupación de de la viabilidad de las políticas propuestas por Javier Milei, si es sostenible para la economía argentina y si es sostenible socialmente hablando, llevar a cabo un plan donde se dolariza la economía sin dólares, sin capacidad de que el extranjero te preste moneda dura a la Argentina, después con la situación de la deuda del Fondo Monetario. Pero diciendo todo también, los valores de los activos argentinos en el exterior dieron un salto del 40% el día de hoy por la potencialidad de inversión que va a haber en esos sectores, sobre todo en energía. YPF, luego de que Javier Milei prometiera su privatización, aumentó un 40% el valor de su acción en el día de hoy nada más, con lo cual no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar, la incertidumbre es total. Sí, y a nivel con los países vecinos, pero también con otras potencias con los que Argentina tiene relaciones. Cito aquí a China y Rusia. Ya sabemos su relación que tiene con Estados Unidos, que es un aliado. ¿Qué relación está previendo Javier Milei con potencias como China y Rusia, países con que Argentina tiene buenas relaciones e intercambios comerciales? Bueno, Javier Milei ha dicho directamente que va a romper relaciones con países que él considera comunistas, donde está incluido China, donde está incluido Rusia y donde también está incluido Brasil, por extraño que parezca, Brasil está incluido en esa lista. Sí, un vecino importante también con el que Argentina comparte una frontera más grande, una de las más grandes del mundo y un socio económico también para Argentina, ¿no? ¿Qué relación se prevé con Lula da Silva? Bueno, Lula da Silva el día de ayer tuiteó felicitando al pueblo argentino sin mencionar a Javier Milei, con lo cual preavisa lo que va a suceder y las tensiones que van a existir entre el gobierno argentino y el gobierno brasilero, tensiones que nos estuvieron acostumbradas el principio del gobierno de Alberto Fernández con Bolsonaro en Brasil, con lo cual la tensión va a existir. Javier Milei tiene una política de que los privados comercien con privados de otros países sin mediar los estados, cosa que no sabemos tampoco cómo se va a sostener en la práctica. En el debate presidencial llegó a decir que si alguien quiere exportar a China, por ejemplo, tendría que terciarizar sus exportaciones vía Brasil, aumentando los costos de las exportaciones argentinas, con lo cual
muestra una falta de conocimiento del comercio internacional que resulta preocupante. Por eso, nuevamente, hay muchas propuestas que no se saben si efectivamente se van a terminar aplicando. Esta es una de ellas, con lo cual, viendo los precedentes de Bolsonaro en Brasil, que también había prometido romper relaciones con China por país comunista y luego terminó incluso teniendo visitas de Estado a China y a Rusia, no podemos prever qué es lo que va a pasar. Lo lógico sería creer que no va a suceder y que el sector encabezado por Mauricio Macri... Va a aceptar la realidad económica de su país, ¿no? Por supuesto. China hoy, el día de hoy, ya se corren rumores en Buenos Aires de que el swap, que es un préstamo de moneda china que es convertible al dólar, que particularmente se lo prestaron al gobierno argentino para poder afrontar sus pagos con el Fondo Monetario Internacional, se va a suspender, o existe la posibilidad de que se suspenda. Gracias, Tobías, por todas estas aclaraciones. Recordemos que usted es consultor político desde Buenos Aires después de la victoria de Milei y su ascenso al poder. Gracias, estimados telespectadores, por la atención prestada. Un saludo.